Perfecto. Buen día para todos. Ya estamos aquí listos para empezar esta segunda conferencia del día y por supuesto con un tema realmente importante en este tiempo y yo creo que en todo tiempo. Turnitin ahora es un elemento o una herramienta importante a utilizar en las aulas, así que gracias al equipo de Turnitin para Latinoamérica, quien nos ha venido apoyando pues en este tiempo, nos ha dado 2 conferencias y que sea aprovechada muy bien por todos ustedes. Así que a aquellos que todavía tienen amigos o contactos, pueden compartir el enlace, les voy a colocar en el chat para que lo compartan. Así que vamos empezando ya ahora sí, consejos para fomentar la integridad académica en la educación remota con Turnitin. Y, por supuesto, antes de iniciar, quiero comentarles que nuestra Universidad San Ignacio de Loyola, en particular el área de gestión docente y curricular, busca siempre brindar espacios o generar espacios para compartir experiencias y para seguir aprendiendo. Así que gracias a todos aquellos que se conectaron hoy, aquellos que están desde la primera conferencia y aquellos que están acompañándonos a lo largo de este ciclo de webinar. Vamos a comentarles un poco la dinámica para aquellos que se conectan por primera vez. Tenemos un espacio de la presentación de nuestra invitada de 45 minutos y luego al finalizar vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Así que por favor les agradecemos que en la casilla preguntas y respuestas puedan colocar sus preguntas, sus inquietudes y que luego al finalizar leeremos a nuestra invitada. Así que para aquellos que no conocen quién es nuestra invitada, ella es la magíster María Belén y por supuesto, ella es gerente de crecimiento de clientes de Turnitin de América Latina. ¿Qué aprenderás en el webinar? Ella nos ha dado algunos puntos clave, pero que por supuesto la idea es que ustedes estén muy conectados con esta conferencia para que puedan sacarle el máximo provecho. Van a poder interpretar, identificar fuentes y filtrar el reporte de similitud de Turnitin. Además, entender por qué un alto porcentaje de similitud no significa necesariamente que haya ocurrido un plagio. Consejos prácticos para fomentar el respeto por la integridad académica, la propiedad intelectual y reforzar el valor del trabajo auténtico en clase, aún en la nueva realidad en que viven las instituciones. Y finalmente, utilizar el reporte de similitud como una herramienta de evaluación formativa, migrando a la educación en línea. Así que, pues gracias, démosle la bienvenida a nuestra invitada María Belén Correa. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Kelly, gracias por la presentación. Y bueno, nada, un saludo a todos, a quienes nos acompañan en esta sesión en vivo. Es realmente pues gratificante poder participar y poder aportarles un poquito, digamos, algo que se puedan llevar de esta sesión es siempre importante para nosotros. Bien, como dijo Kelly, mi nombre es María Belén, trabajo con el equipo de Turnitin América Latina. Tal vez si han asistido a alguno de nuestras webinars que hacemos, me hayan visto, tal vez nos hayamos visto en alguna capacitación, porque pues participo constantemente como parte del equipo que capacita y trabaja de la mano con instituciones, no solo en Perú, pero en toda América Latina. Entonces, como dijo Kelly, hoy vamos a estar centrados un poquito en la parte de fomentar integridad académica, enfocado en la educación remota. Sin embargo, pues, como dijo Kelly, el uso de Turnitin como una herramienta realmente tiene un alcance en la presencialidad, en la educación en línea, en la investigación, en diferentes factores dentro de la academia, ¿no? Entonces, la idea es que puedan ver un poquito más allá y quizás identifiquen más formas de utilizar y sacarle provecho a las herramientas que ya tienen en su institución, como es el caso de Turnitin en la Universidad San Ignacio de Loyola. Entonces, vamos a partir un poquito con una agenda para ver cómo hemos dividido esta sesión. Partimos con hablando un poco de integridad académica como definición, como concepto, y hablando un poquito de los valores que hacen parte de este concepto de integridad académica. Entonces vamos a hacer un poquito una revisión de eso. Luego, cómo Turnitin apoya
digamos, a salvaguardar la integridad académica en sus instituciones, en sus aulas, en sus procesos. Entonces vamos a ver cómo los apoya, vamos a ver ciertos consejos y estrategias, y luego vamos a pasar al reporte de similitud como principal herramienta en este proceso. Vamos a hacer una demostración en vivo y vamos a cerrar con tiempo para preguntas. Entonces, sí los invito, como les dijo Kelly, tenemos la sección de preguntas y respuestas. No se queden hasta el final para hacer preguntas, háganlas a medida que voy tocando temas y que les surjan dudas. Y así pues yo haré ciertas pausas para ver si hay alguna pregunta que podamos contestar. Si no, pues las dejamos para el final, pero háganlas cuando surjan las dudas. ¿Ok? Entonces, bien, esta es la agenda. Vamos a partir de aquí. Y como les decía, vamos a partir desde el concepto de integridad, ¿no? ¿Qué es integridad académica? A nosotros como Turnitin nos gusta pegarnos mucho a la definición del Centro Internacional de Integridad Académica, ICAI. Ellos pues son un centro que reúne actores de distintas universidades a nivel global y ellos han hecho esta definición muy bonita de lo que es la integridad académica, ¿no? Es un compromiso, incluso en momentos de adversidad, con 6 valores fundamentales: honestidad, confianza, justicia, respeto, responsabilidad y coraje. Y piensen en momentos de adversidad, ¿qué más momentos de adversidad que el que hemos vivido en estos últimos 3 meses? Y es allí, en esos momentos de adversidad, donde se ponen en juego nuestros valores, ¿no? Cómo afrontamos los diferentes desafíos, incluso en momentos de adversidad. La semana pasada hicimos un panel con diferentes actores de liderazgo de diferentes universidades, específicamente en Costa Rica, pero les preguntábamos, ¿no? ¿Cómo se viven estos valores durante estas épocas en sus procesos? Y era muy interesante escuchar, por ejemplo, unos nos hablaban de responsabilidad y nos decían, mira, se nos vino esto, se nos vino la pandemia y pues nos tocó asumir la responsabilidad de decir, tenemos un calendario académico que cumplir, tenemos que sacar esto adelante, y tenemos que verle la forma, ¿no? Tenemos que avanzar y volvernos creativos y volvernos recursivos. Por otro lado, la responsabilidad de los estudiantes, de igual hacer su parte y cumplir con las tareas, pues adaptarse, ¿no? Es una responsabilidad de adaptarse y así hacerlo con honestidad, hacerlo con confianza, tener el coraje de hacer lo correcto incluso en momentos de adversidad, ¿no? Y aquí me quiero centrar, a mí me gusta mucho que se utilice coraje, que es como la valentía, ¿no? La valentía de hacer las cosas bien, incluso en los momentos de adversidad. Y qué más, nuevamente, adversidad que la que estamos viviendo, estudiantes que quizás no tienen todo el acceso a las herramientas, a internet, pero aún así tenemos estudiantes que buscan la forma de hacerlo bien y hacerlo correcto, ¿no? Entonces, quiero que partamos con esta definición. Hay muchas formas de pensar y reflexionen ustedes cómo viven y cómo promueven estos valores dentro de sus actividades, dentro de sus aulas, y hay muchas formas de aterrizar esto a distintas estrategias y consejos, ¿no? Entonces ya luego nos vamos a meter un poquito más. Pero nuevamente este concepto de integridad académica realmente permea todas las distintas áreas de la universidad. Y cuando pensamos en Turnitin como una herramienta que les apoya a promover integridad académica, es hora de pensarla con un alcance mayor. Si antes quizás solo lo veían como la herramienta para revisar la originalidad de tesis o para ver si la tesis tiene plagio, quizás unos sí lo estaban utilizando en sus cursos de virtualidad. Ahora es momento de que la presencialidad se nos volvió remota, de repensar y decir, esta es una herramienta que nos puede ayudar a seguir promoviendo todos estos valores de integridad en diferentes puntos y ahora que pues todo es virtual, ¿no? Ya la virtualidad no es solo parte de los cursos virtuales, sino ahora la presencialidad nuevamente se nos volvió remota, pues hay que seguir salvaguardando la rigurosidad de sus cursos y promoviendo la honestidad académica y que pues las cosas se hagan bien. Entonces, esta es una invitación a ver un poquito más allá, nuevamente. Entonces, ¿cómo Turnitin les apoya? Para quienes no nos conocen, somos una compañía de tecnología educativa donde pues realmente entendemos perfectamente que ustedes como docentes son los héroes del proceso, sin ustedes pues realmente nada pasa. Entonces nuestra misión es apoyarlos a ustedes
a concentrarse en lo que realmente pues a ustedes les gusta. Seguramente cuando ustedes decidieron volverse docentes, no lo hicieron para detectar plagio, ¿no? Eso lo entendemos. Lo hicieron para enseñar, ¿no? Para formar profesionales. Entonces la idea es apoyarlos con tecnologías que les apoyen a ahorrar tiempo en ciertas actividades que quizás no son las que más les vayan a tener impacto en sus estudiantes, pero que les permitan luego enfocarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ahorrar tiempo y dejar que la tecnología los ayude con ciertas áreas y concentrarse en lo que más les gusta, ¿no? Enseñar. Y por supuesto también que podamos ser una herramienta que les ayude en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, muy conocidos por la parte de detección de plagio, o la herramienta antiplagio, o la herramienta de control de plagio, y ahí nos ponen diferentes nombres en distintas instituciones. Pero como compañía llevamos más de 20 años en el mercado, empezamos en el 98 y hemos venido evolucionando así como la problemática va evolucionando. No me voy a tardar más de esto en este slide, pero es como para que vean un poquito que como compañía estamos muy comprometidos, ¿no? Muy comprometidos en apoyarlos. Y hoy nos vamos a centrar en el uso de nuestra herramienta principal de verificación de similitud, que a través del reporte de similitud, que muchos de ustedes conocen, les puede apoyar pues con la parte de afrontar los desafíos del plagio académico, ¿no? De la deshonestidad de los estudiantes, ¿no? Y cómo usar eso y cómo hacerla una herramienta formativa en lugar de una herramienta punitiva, ¿no? Entonces, aquí les muestro algunas cifras. Esto es parte de una investigación, una encuesta que hicimos como compañía a diferentes educadores, a diferentes instituciones clientes. Se hizo a diferentes estudiantes y lo que se determinó fue que el 62% de estudiantes de pregrado admiten realizar plagio. Esto en este grupo específico, ¿no? Estas cifras pueden variar de acuerdo al país, de acuerdo a la institución, etc. Que el 50% de estudiantes utilizan fuentes de pobre o nula relevancia académica y que el 19% del contenido detectado proviene de sitios dedicados a la venta de ensayos. ¿Y a qué me refiero con esto? Y esto es problemática en Estados Unidos, aquí en Ecuador, donde yo estoy, y en Perú, donde están ustedes, ¿no? La compra de trabajos, ¿no? Ya vamos un poquito más allá del plagio académico, ya también, pues, desde hace años, no desde ahora, hay un problema importante con la deshonestidad académica en la forma de pagar para que otro me haga el trabajo, pagar para que otro me haga la tesis. Basta con ir a Google y hacer una búsqueda, comprar tesis, asesoría de tesis, y uno encuentra, pues, proveedores a todo precio. Profesionales que se dedican a esto, y es preocupante porque pues no es algo que está sancionado, no es algo que, bueno, en ciertos países sí, de hecho en Inglaterra ya hay legislación en contra de esto, pero en nuestros países en Latinoamérica es algo que sabemos que pasa, y es un secreto a voces, pero no es tan sancionado. Entonces, pero pues son faltas a la integridad académica, ¿no? Entonces, piensen en esto, el problema existe, el problema es real y hay diferentes formas de afrontarlo desde la parte formativa. Entonces, aquí quiero pasar un poquito a la importancia nuevamente, de abordar esto desde la parte formativa más que punitiva, ¿no? Aquí les estoy mostrando, esto es del Foro Económico Mundial, donde pues nos muestra las diferentes habilidades requeridas en un profesional, ¿no? ¿Qué es lo que digamos, las compañías están buscando en los profesionales que contratan? Y básicamente entre el 2015 al 2020 tenemos dos que han subido de categoría, ¿no? Pensamiento crítico y creatividad. Aquí piensen pues originalidad, ¿no? Aportar conocimiento nuevo, que es lo que buscamos cuando fomentamos la investigación, el trabajo de tesis, que los alumnos puedan desarrollar un pensamiento crítico que les ayude a aportar conocimiento nuevo a la sociedad. Entonces son habilidades importantes que cuando dejamos que haya plagio académico y no lo usamos como una herramienta para formar, pues el alumno pierde la oportunidad de aprender, ¿no? Y es un daño que se hace al alumno mismo, pero si no tratamos de darle la vuelta a esto, pues tampoco estamos siendo parte de la solución.
Entonces, súper importante en la formación en estas habilidades. Esto ya ha cambiado, de hecho, últimamente ya están las del 2021, 2022, pero bastante parecido. Pensamiento crítico y creatividad siguen siendo las primeras. ¿Por qué? Porque pues son cosas que hasta ahora pues las máquinas y la tecnología no lo va a poder hacer. Eso es solo algo que el ser humano puede y no es algo que puede ser reemplazado por una máquina o por la tecnología, ¿no? Como muchas otras labores que sí, fácilmente, pues ahora sí pueden ser reemplazadas. Bien, con eso en mente, pasemos a consejos y estrategias, ¿no? ¿Qué hacer? Aquí quiero empezar como desde lo más macro, a nivel institucional. Obviamente, estos consejos vienen también del CAI, de este Centro de Integridad Académica. Aquí está la fuente y pues el Centro de Integridad Académica tiene una sección en español y en inglés con muchos recursos para apoyarles, desde la parte institucional hasta el aula, ¿no? Entonces, los invito pues, a revisarlo si no lo han hecho. Entonces, bueno, empezamos con definir políticas institucionales. Muchas de sus universidades ya tienen estas políticas, pero la idea es pues, que no solo se queden como políticas escritas, sino que haya una concientización y socialización de estas normas y políticas de integridad para que el estudiante, los docentes entiendan el por qué son importantes, ¿no? No basta nada más con tenerlas, sino con vivirlas, ¿no? Y aquí es donde ustedes como docentes juegan un papel súper importante en promover estos valores, el promover el por qué es importante el respeto a la propiedad de otros, ¿no? A la propiedad intelectual, el por qué es importante citar para construir nuevo conocimiento. Y pues desarrollar procesos de evaluación justos que apoyen al proceso de enseñanza, ¿no? Entonces, nuevamente, esto es como más macro, hoy quiero meterme en lo más micro, pero es importante mencionarlo. Aquí ya entramos a estrategias para el aula. Y aquí algo importante es que a nosotros, bueno, es parte decimos mucho que la integridad se aprende y la integridad se enseña. Entonces, sí es importante pues hacer parte de esto, de esta enseñanza de integridad académica y cómo trasciende más allá de la vida universitaria. El no copiar no es solo importante para la vida académica y universitaria, tiene repercusiones importantes más allá. Y aquí les muestro estas dos caricaturas. Estas son cortesía de la Universidad Brigham Young en Estados Unidos para el CAI, las pueden descargar. Son parte de una campaña que esta universidad hizo. Y el primero a mí me parece súper interesante, es gracioso, pero también triste. Son dos cirujanos, ¿no? Y el uno le dice al otro, creo que este es el páncreas. ¿Será el páncreas? No, tal vez es el hígado. Entonces, claro, un profesional que quizás pasó su carrera universitaria copiando y realmente no aprendió. Entonces, aquí lo que dice, no se necesita un neurocirujano para saber que copiar está mal, ¿no? Entonces es parte de una campaña. Ay, se me fue la misma imagen. Acá tenía un ingeniero que le decía a su mamá, la llamaba y le decía, mamá, ¿te acuerdas de ese ensayo que me escribiste sobre reactores nucleares? No sé cuál es el botón correcto, ¿no? O sea, son cosas importantes de hacer a los estudiantes conscientes de por qué es importante que ellos aprendan y no tomar las ideas de otros. Para el aula, algunas pautas importantes, ¿no? Comunicar políticas de citación académica y su importancia. Comunicar y no asumir que los estudiantes ya lo saben. Muchas veces asumimos que el estudiante ya sabe los estilos de citación, que ya sabe qué es lo que se espera de ellos, ¿no? Siempre es importante comunicar primero. Comunicar consecuencias de no citar correctamente dentro del aula. No solo decir estos son los estilos de citación, sino también qué pasa si no sigues estas pautas, estos estilos de citación, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Promover con el ejemplo, esto es súper importante y lo converso mucho con las instituciones, sobre todo con los departamentos que generan contenido virtual, ahora esto es parte pues de todos, ¿no? De promover con el ejemplo, citar siempre en contenidos del curso como material de estudio y presentaciones, ¿no? Que ellos vean de ustedes como docentes el ejemplo de que ustedes también están utilizando fuentes tal vez y recursos que han sacado de otros lados y que están dando el reconocimiento a de dónde vienen
esos recursos que utilizan, sobre todo ahora que las cosas se quedan en sus aulas virtuales, que están compartiendo recursos, que ellos vean con su ejemplo, súper importante. Otra cosita aquí, educar antes de sancionar. Importante, comunicar primero antes de ir directamente a la sanción. Si yo no le enseño al estudiante qué está bien y qué está mal y voy directamente a la acción punitiva, pues le estoy quitando un poquito también la oportunidad de aprender. Entonces, es igual que a un hijo, ¿no? Uno no puede simplemente sancionarlo o regañarlo si rompió algo, ¿no? No tengo que asumir que el niño sabe que eso está mal, ¿no? Tengo que decirle, eso está mal, no lo vuelvas a hacer. Ya si lo vuelve a hacer, entonces, pues ahí sí hay una sanción. Entonces, luego tenemos el apoyarnos de tecnología como Turnitin, y aquí es donde vamos a entrar en la parte ya práctica de Turnitin. Bueno, estos son algunos consejos y estrategias, y aquí finalmente ver el plagio también como una oportunidad de aprendizaje. Sí, es un evento preocupante, pero no debe ser el final del camino del proceso de aprendizaje de un estudiante. Y esto, pues veámoslo muchas veces, y sobre todo, bueno, pensando en las instituciones con las que trabajamos, por ejemplo, en Perú, donde Turnitin es muy utilizado pues, para el proceso de desarrollo de tesis, ¿no? En algunos casos empieza como una verificación de similitud al final de este proceso y no durante el desarrollo. Si esto se hace al final, realmente no le estamos dando al estudiante la oportunidad de corregir en el camino, de aprender de sus errores, de aprender a citar correctamente, sino que es al final donde estamos solo buscando, bueno, ¿hubo plagio o no? Y realmente pues no, el sistema está diseñado para que ustedes lo utilicen en todo el proceso, con las revisiones que necesiten, con cuántos ejercicios necesiten, completamente integrado al LMS que utilicen o de forma nativa, ¿no? Hay mucha flexibilidad en eso. Pero la idea es que lo vuelvan parte de su proceso y normalmente ensayos, escritura, investigación, no se escriben pues de una sola, ¿no? Hay un proceso de desarrollo. Entonces, vuelvan la verificación de similitud parte de ese proceso, de tal forma que si hay ciertos problemas de citación, si hay ciertos problemas que se pueden identificar con Turnitin, estos se vuelvan oportunidades de aprendizaje. Y digamos, cómo esto está relacionado con esta nueva realidad, ¿no? Nuevamente, muchos trabajos ahora van a ser, y ya están siendo, ¿no? Digitalizados, ¿no? De que se entregan por su LMS o se entregan por Turnitin directo si lo tienen. Entonces, hay una oportunidad de reforzar todos estos conceptos desde antes. Y ahora sí hablar del reporte de similitud como herramienta formativa, que es como un poquito el enfoque de esta sesión. Para hacer esto, quiero empezar con lo simple. Si han ido a alguna de mis otras sesiones, a mí siempre me gusta empezar con esto, que es una forma muy simplificada de entender cómo funciona la verificación de similitud de Turnitin. Entonces, empezamos con estudiantes, instructores o docentes como ustedes, e investigadores, quizás aquí también hay investigadores, entregando un documento, ¿no? Este puede ser un ensayo, una parte de la tesis, el marco teórico, un artículo científico, cualquier tipo de ensayo donde se requiera verificación de similitud y verificación de originalidad. Esto se va a entregar a un ejercicio Turnitin. Este ejercicio puede ser en Turnitin nativo, que es turnitin.com, si ustedes tienen acceso, o puede ser un ejercicio, digamos, en Canvas o en Moodle, donde tienen la opción de activar la verificación de similitud. Entonces, aquí hay diferentes puntos de entrada donde se puede activar esta verificación de similitud de Turnitin. Habrán personas pues, que lo utilicen a través de su LMS, otros lo utilizarán directo. Pero es un ejercicio Turnitin que se configura con diferentes opciones. No nos vamos a centrar en esta sesión en estas opciones porque pues necesitaría un poco más de tiempo, pero para que lo sepan y les voy a mostrar algunos recursos que luego pueden consultar. En todo caso, esto hace que este ejercicio se adapte a sus necesidades. Entonces, una vez que se envía este documento, este ejercicio, Turnitin lo recibe y lo va a comparar
contra 3 bases de datos importantes. La primera, páginas de Internet, ¿no? Aquí lo comparamos contra lo que existe en Internet para buscar similitudes. Vamos a buscar texto del trabajo que se está entregando contra las páginas de Internet. ¿Qué estamos buscando aquí? Poder identificar similitudes problemáticas de coincidencias con páginas de Internet, ¿no? El famoso copy-paste de Internet, no le di crédito. Bueno, aquí voy a poder identificar si tengo texto que no he citado correctamente de fuentes de Internet. La segunda comparación se hace contra publicaciones académicas de prestigio. Aquí tenemos alianzas con diferentes socios de contenido. Piensen en Crossref, que es como el que asocia como la mayor cantidad de editoriales científicas, con Elsevier, Science Direct. Bueno, tenemos un montón de alianzas con diferentes socios de contenido. Entonces, si ustedes son investigadores, si están en un proceso de titulación con sus estudiantes, esta revisión es súper importante para asegurar que no hay una mala práctica, ¿no? Que no se ha citado algo incorrectamente de una publicación. Si ustedes están publicando nuevamente, esta es súper importante. Y la tercera es una comparación contra la base de datos de trabajos de Turnitin. Esta es una base de datos propietaria donde se van los trabajos anteriormente revisados y archivados, ¿no? Aquí, muy importante, ustedes como docentes deciden qué trabajos se quedan almacenados para futura comparación y qué trabajos no se quedan. Y esto se hace desde la configuración del ejercicio. Entonces, aquí tenemos, pues, ya vamos más de 1.000 millones de trabajos y esto es de clientes en Perú, en Estados Unidos, en Brasil, en Ecuador, en Colombia, ¿no? De todas las 15.000 instituciones que son clientes de Turnitin. Entonces, es una base de datos robusta y la importancia de esta base de datos es disuadir la colusión entre estudiantes. Que un estudiante sepa que su trabajo se va a revisar contra esta base de datos de trabajos de estudiantes para que sepa que si está prestando un trabajo que alguien más entregó antes, es posible que Turnitin lo va a identificar, ¿no? Y que eso no está bien. Y lo escuchamos, y créanme que lo he escuchado de esposos a esposas, hermano a hermana, amigos. Entonces, para digamos, disuadir esta conducta y promover que pues se hagan trabajos originales. Entonces, una vez que se compara contra estas 3 bases de datos, lo que obtenemos es este famoso reporte de similitud, que se ve así. Este es el reporte de similitud. Está el trabajo del estudiante. Acá está en el resumen de las coincidencias, ¿no? ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo todo lo que está marcado en colores, significa que se encontró una coincidencia en las bases de datos, ¿no? Que se encontró una coincidencia de una publicación, por ejemplo, como esta primera, o de una página de internet, o de un trabajo de otro estudiante. Entonces, aquí el reporte nos lo muestra con una codificación de colores y números que hace sencilla la identificación de texto coincidente. Entonces, también nos va a dar un porcentaje de similitud. En este caso, de este trabajo que estamos viendo, es un 35%, ¿no? El reporte nos está diciendo que de todo el texto del trabajo, el 35% corresponde a similitudes. Muy importante aquí, no nos está diciendo que el 35% de este trabajo es plagio. Y aquí entramos a un concepto bien importante que quiero que se lleven de esta sesión, ¿no? No es lo mismo una similitud que plagio. No necesariamente una similitud es problemática y es plagio, ¿no? Hay similitudes, el reporte como tal está identificando texto coincidente. Y ya les voy a enseñar en la práctica en un reporte a qué me refiero. Pero en todo caso, esto está diciéndonos que este 35% es de similitud. ¿Ok? Ahora sí, me voy a ir de aquí a la parte práctica. Me doy un momento y vuelvo a compartir. Acá. Listo. Aquí estoy. Yo ya tengo abierto este reporte. Nuevamente, a este reporte ustedes van a poder llegar desde su LMS, si están usando Canvas, Moodle, Brightspace, Blackboard, o directamente desde Turnitin, si lo están usando nativo, que se ve así.
¿no? Entonces hay diferentes puntos de llegada, pero todos vamos a llegar a este reporte de similitud. ¿Ok? Entonces este es el mismo que estábamos viendo en la imagen. En este ejemplo, miren que me da un 38% de similitud. Aquí yo no le he aplicado ningún filtro, ninguna exclusión, estamos empezando de cero. Entonces vean esta primera similitud, ¿no? Esta primera similitud que se me marca, ¿qué creen ustedes? ¿Es una similitud problemática o es una similitud aceptable? Y aquí pues si lo quieren poner en el chat, no sé, creo que sí tenemos el chat abierto, pero ¿qué creen ustedes? Voy a ver si... Sí, tenemos el chat abierto. Y también, sí, el chat está activo y también tenemos algunas preguntas que si prefieres la leo ahora o la dejamos para ti. Similitud Ya. aceptable, dice Ulises. Aceptable, dice Rocío. Está citado, dice Jimena. Por lo que ves una cita, no es un problema, dice Jorge. Es correcto. Déjame terminar esta idea, Kelly, y pasamos a las preguntas iniciales. ¿Te parece? Claro que sí. Gracias. ¿Por qué lo marcas si está entre comillas y con la referencia? Buena pregunta, Juliana. Es lo que les decía, ¿no? Y déjenme cerrar el chat por un momento. Es correcto, esta es una similitud aceptable que no es problemática. En este caso yo veo claramente que esto está citado, que tiene su referencia. Vean, aquí voy a bajar a otra. Aquí tengo otra que también me la marca. Está entre comillas, está citado. Este, de hecho, es texto en inglés. Vean que también en inglés y en español, aunque esté en diferentes idiomas, lo va a marcar porque lo va a buscar contra lo que tenemos en las bases de datos. Y vean este tercero. También, esto está citado y lo está marcando como similitud. Entonces, esto va al concepto que les digo. No necesariamente una similitud es plagio. Y este es un ejemplo de esto. Estas son citas que el sistema los está marcando porque existen en algún lugar de nuestras bases de datos. Si yo le doy clic aquí, por ejemplo, me va a enseñar dónde se encontró esta similitud, ¿no? En esta página de internet está esta misma cita, porque quizás alguien más la utilizó, porque quizás alguien más la utilizó, o porque encontramos la fuente primaria, etcétera, ¿no? Es muy probable, y eso de hecho es bueno, nos dice que son fuentes válidas, que alguien más está utilizando, y podemos incluso encontrar quién más y encontrar nuevas fuentes de consulta. Ahora, ¿qué es importante aquí? Cuando ustedes quieren encontrar las similitudes problemáticas, yo voy a pasar aquí a esta sección, a este embudito que se llama filtros y exclusiones. Aquí ustedes tienen un primer filtro que es para exclusión de citas. Entonces, yo voy a hacer clic aquí y voy a decirle aplicar cambios. Y vean que del 38% me bajó a un 22%. Entonces, ¿qué hice? Le dije a Turnitin, no me consideres el texto que está entre comillas o el texto que está en bloque, como el de acá, como similitud. Entonces, yo ya aquí estoy excluyendo estas similitudes que considero aceptables. Y esto me ayuda a concentrarme en las similitudes problemáticas y a, digamos, irme directamente. ¿Por qué esto se puede preconfigurar? Desde el ejercicio ustedes pueden predeterminar que su reporte se regenere ya con esta exclusión activada. Me gusta enseñarlo así, esto lo pueden activar o desactivar desde el reporte, porque va a depender mucho del nivel de escritura de sus estudiantes. El que ustedes pues directamente apliquen este filtro así de manera predeterminada. Si ustedes están confiados del nivel de escritura académica de sus estudiantes, pueden directamente aplicar este filtro. De lo contrario, es, digamos, ayuda a facilitar el buscar texto coincidente y que ustedes puedan revisar que las citas se les haya dado el formato correcto de acuerdo al estilo de citación que se está utilizando. Entonces, esto ya es preferencia de ustedes. Si ustedes quieren directamente excluirlo y predeterminarlo, lo pueden hacer. Si prefieren que el sistema les muestre todo el texto coincidente, independientemente de que esté citado o no, lo pueden hacer. Entonces, se los dejo como una opción. Y nuevamente va a depender mucho del nivel del estudiante, ¿no? Si es un estudiante que ya está en una etapa de una tesis doctoral, por ejemplo, donde se espera que este estudiante ya sepa claramente cómo citar, entonces con toda confianza ustedes pueden
predeterminar eso. Bien. Kelly, ahora sí, quiero a ver si tienes alguna pregunta en este momento. Perfecto, por aquí vamos a leer algunas de las preguntas iniciales y el profesor Jorge Beltrán dice, buenos días, es importante como base de la disertación definir qué significa plagio, porque en muchas conferencias suelen decir que ello implica intención de copiar. ¿Qué es diferente a omitir en una referencia? ¿Usted está de acuerdo con ello? Mira, estoy completamente de acuerdo en que es importante que se defina en un proceso y aquí viene lo que yo les mostraba de como primer punto, definir políticas internas en la institución. Y una de estas políticas es qué es plagio para la institución, ¿no? En la definición del ICAI, por ejemplo, que es una del que nosotros seguimos mucho, se habla de intencional o no intencional. Muchas veces sabemos que el plagio se comete por falta de conocimiento, porque el alumno no está sensibilizado a saber que tomar algo de internet y no darle crédito está mal, y eso es una realidad. Entonces, yo, en una tesis, en un proceso de tesis o de titulación, yo creo que depende, hay factores a evaluar, depende si es de pregrado, si es de posgrado, si es una tesis doctoral donde se espera más rigurosidad. Entonces yo creo que sí pueden haber diferentes políticas de acuerdo al nivel, al nivel del estudiante, al área de conocimiento. Sin embargo, también creo que el plagio como tal, pues es plagio, ¿no? Y no debería ser aceptado. Pero entre si es intencional o no, no sé, yo creo que me apego a la del ICAI que habla de que intencional o no intencional, porque al final de cuentas el estudiante tiene que ser parte de su aprendizaje, aunque no sea intencional, pero es un problema. Entonces, y es parte de nuestra enseñanza o de su labor, ¿no? Enseñar que aunque no haya sido intencional, es un problema. Y herramientas como esta pueden ayudar a identificar esto desde temprano para que, aunque no haya sido intencional, el estudiante tenga la oportunidad de corregirlo. Y ese como es el punto más grande, ¿no? Si ustedes permiten revisiones tempranas, le dan la oportunidad al estudiante de corregir algo que no fue intencional. Perfecto. Una pregunta más y luego continuamos. Dice Carlos Atoche, ¿existe alguna guía o metodología de Turnitin para enseñar o difundir los conceptos de integridad académica? Tenemos algunos recursos súper interesantes. De hecho, al final, un poquito antes de que termine, les muestro dónde encuentran estos recursos, guías, videos, sesiones. Entonces, sí, tenemos varios recursos y ya se los muestro al final. Ok, y la última que es más o menos relacionada con esto, dice María Rocío Mejía nos dice, ¿hay algún tipo de archivo que el Turnitin no detecte el 100% de similitud, como por ejemplo el PDF? No, bueno, PDFs siempre y cuando podamos leer, o sea, no sea una imagen, siempre y cuando sea texto, que venga de una, que el origen del PDF sea Word o cualquier tipo de lector de texto, sí lo vamos a identificar. Si es una imagen que parece texto, allí no. Pero no, PDF, Words, incluso Excel, PowerPoint, bueno, hay un montón de formatos y extensiones que aceptamos. Lo que sí es que se requieren por lo menos 20 palabras para que podamos identificar similitudes y no lo hacemos con imágenes. Entonces, nuevamente, si una imagen parece texto, pero es una imagen, entonces no lo vamos a poder identificar. Y esta, lamentablemente, es una forma de hacerle trampa a veces al sistema. Que los estudiantes ponen imágenes que parecen texto y no lo son, pero es fácil para ustedes identificarlo. Aquí tienen una opción que se llama texto sencillo, y este extrae todas las imágenes. Entonces van a ver solo texto. Entonces, si hay alguna sospecha donde, por ejemplo, el número de palabras no coincide con la longitud del documento, tienen algunas opciones como este reporte de solo texto que lo pueden ver desde aquí. Listo, entonces continuamos y dejamos las preguntas para el final. Perfecto. Quedan unos minutitos y dejamos el resto para preguntas.
Entonces, aquí me quería pasar solo brevemente para terminar de ver los filtros a la parte final de este trabajo, donde tenemos la bibliografía. Vean que esta bibliografía también se está marcando como similitud y hace parte de este 22% de coincidencias. Nuevamente, esto realmente no corresponde a una similitud problemática, pues es la bibliografía y alguien más utilizó estas mismas fuentes, ¿no? De hecho, es algo bueno que hayan coincidencias en estas fuentes, porque pues nos demuestra que son fuentes válidas, que alguien más las utilizó, que nos pueden llevar, o que pueden a sus estudiantes llevar a encontrar nuevas fuentes de consulta incluso. Yo tengo profesores, investigadores que a veces me dicen, no, a mí me gusta ver esto porque yo veo variedad de fuentes, veo que las fuentes existen, encuentro nuevas fuentes de consulta. Entonces, aquí nuevamente es su opción, pero tienen este filtro en el que pueden excluir la bibliografía de las coincidencias. Nuevamente esto lo pueden preconfigurar, pero aquí yo le puedo decir exclúyeme bibliografía, aplico cambios y vean que ya lo que me muestra es un 6% de coincidencias, porque ya la bibliografía no me la está incluyendo en este porcentaje. Entonces, ¿qué me quedan? Aquí me quedan algunas coincidencias, ¿no? Facilidad de acceso, medidas, o sea, coincidencias pequeñas y menores, que realmente en este texto no hay nada preocupante, ¿no? No hay nada que realmente constituya plagio. Estas similitudes no necesariamente son plagio nuevamente, son simplemente coincidencias menores. Aquí pueden entrar títulos, pueden entrar ciertas formas de decir cosas que no son realmente atribuibles a nadie, ¿no? Y que se pueden repetir cuando, si yo le pongo a un estudiante a hacer, a un grupo de estudiantes, digamos, hacer un trabajo de un área muy específica, pueden haber frases que se repitan en todos esos trabajos porque son propias de ese tema, ¿no? Entonces, aquí podrían entrar frases comunes. Y aquí tenemos un filtro adicional que lo pueden utilizar y que les excluye fuentes que ustedes les pueden decir de acuerdo a un número de palabras. Entonces, yo quiero aquí, por ejemplo, yo siempre aquí recomiendo entre 12 a 15, yo le voy a poner 12 palabras. Vean que si aplico cambios, en este caso, ya este trabajo me quedó en 0%. No es la realidad de todos los trabajos bajo ningún concepto. No vayan a creer que todos los trabajos les van a llegar a un 0%. Este trabajo en específico pues estuvo diseñado para esto. Pero hay muchas razones por las que un trabajo no va a llegar a un 0% y pueden ser un estilo de citación diferente, puede ser porque hay texto problemático que no se logró excluir con estos filtros, en fin. Mi propósito aquí también, y para cerrar un poquito la idea de estos filtros y exclusiones y del porcentaje de similitud, es que la similitud no es mala, ¿no? De hecho, en un trabajo de investigación, en una tesis, cuando ustedes primero revisan un trabajo, la similitud es buena. De hecho, les muestra que hay citas, ¿no? Que hay sustento para lo que se está investigando. Ahora, lo importante es reconocer similitudes problemáticas y similitudes aceptables. Y para eso tenemos estos filtros. Pero es normal y de hecho es deseable que un trabajo tenga cierto porcentaje de similitud. ¿Cuánto? Eso ya realmente depende del área de conocimiento, nuevamente, y del nivel de escritura académica de los estudiantes y de lo que ustedes estén esperando de sus estudiantes. Por ejemplo, un porcentaje de similitud de 50% me dice, aunque ese 50% esté bien citado, me dice que hay un 50% de aporte original y el otro 50% es todo contenido cíclico. Entonces, me da una idea también del aporte original. Y esto, piensen, por ejemplo, en una facultad de Derecho. De por sí, trabajos de una facultad de Derecho tienen una tolerancia de similitud más alta que en otras asignaturas u otras áreas de conocimiento. ¿Por qué? Porque se utiliza mucho la ley tal y como es, ¿no? Entonces, esto hace que el porcentaje, la tolerancia al porcentaje de similitud suba. Que, por ejemplo, un trabajo de literatura donde se está pidiendo un cuento de escritura creativa, ¿no? Donde pues realmente no estoy esperando citas, sino que estoy esperando alto contenido original. Entonces, en ese caso, la similitud que yo espero es muy baja.
¿ok? Entonces, esto cambia mucho. Yo sé que por ahí, y me voy a adelantar a contestar esta pregunta, porque si ya la hicieron, tal vez ya la hicieron o quizás la van a hacer, pero una pregunta muy común es ¿cuál es el porcentaje ideal o recomendado de similitud? Y aquí quiero reforzar este punto. Nosotros como Turnitin es difícil contestar esa pregunta porque depende de con quién estemos hablando y depende de las políticas internas de cada institución. No hay un porcentaje de similitud que nosotros como Turnitin digamos, este es el porcentaje, porque nuevamente depende de muchos factores. Si en algo les puedo apoyar es ver estos diferentes factores, el nivel, el área de conocimiento, qué es lo que ustedes están esperando, y cada una de sus instituciones puede tener ciertos parámetros y ciertos parámetros en sí que definen para ustedes. Entonces, ahí me voy a adelantar con esa pregunta. Y finalmente, también que otra como pauta importante en cuanto al porcentaje, a cómo utilizarlo, es que a veces me preguntan, bueno, ¿qué es lo que debo ver? ¿Qué me indica este porcentaje? Yo les diría, y me voy a ir aquí para acá. Si yo, por ejemplo, estos son todos los trabajos que mis estudiantes me han entregado, ¿no? ¿A cuáles me voy a ir naturalmente primero? A estos que me salen un 0%, porque nuevamente, para mí es raro que si les estoy pidiendo una investigación donde les requiero citas para sustentar el trabajo, que salga un 0%, eso es raro. Entonces me voy hacia allá. Ahora, si también me salen altos porcentajes de similitud, también me voy hacia allá. Entonces, sí nos puede ayudar a hacer indicadores de cómo focalizar nuestra atención cuando estemos revisando. Y al mismo estudiante, porque el estudiante tiene la oportunidad de ver este reporte, si ustedes se lo permiten desde antes, a poder hacer sus propias revisiones y corregir en el camino. Entonces, me voy a quedar hasta aquí y ahora sí voy a dejar estos últimos 10 minutos para preguntas. Así que, Kelly, si tienen alguna pregunta. Ahora que todavía estás con los ejemplos, creo que aquí hay un caso que tiene que ver mucho con alguna herramienta, el uso de una herramienta. Dice uno de los participantes, ¿puede ser un ejemplo utilizando la herramienta del eRater? Del eRater, déjame ver si lo tengo activado. Creo que sí, lo debo tener. Si no, se los muestro. Creo que aquí no tengo un ejemplo, pero básicamente el eRater es para textos en inglés y este es o sea, solo funciona con texto en inglés. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en este no me sirve, pero si el texto está en inglés, por ejemplo, que estén revisando un abstract que lo tienen que escribir en inglés, funciona bastante bien y da retroalimentación automática al estudiante, ¿no? Automáticamente hace corrección de estilo y ortografía. Entonces le pone ciertas recomendaciones de estilo y ortografía para textos en inglés y es completamente automático. Entonces es súper útil, esto se preconfigura. Nuevamente, en este caso tengo puros ejemplos de texto en español, pero se los debo. Quizás les mando un videito o una guía o les enseño dónde buscar para que puedan complementar esto. Sí, sería genial que nos envíes alguna guía o algún videíto puntual para esos casos que son importantes también. Entonces, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Y por aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo excluir los porcentajes detectados como copia en el informe de similitud? Si es la segunda vez que se cargó el documento y aparece, por ejemplo, el 65% enviado a USIL, teniendo en cuenta que ambos envíos los realizó el mismo usuario. Perfecto. Buenísima pregunta. Entonces, en este caso, ¿qué pasó? ¿No? Que la primera revisión se envió a lo que llamamos el depósito de trabajos de Turnitin. Aquí, nuevamente, ustedes como docentes, cuando configuran los trabajos, tienen la opción de activar o desactivar ese depósito. Se los voy a mostrar desde acá. Me voy a ir a editar la configuración. O sea, primero les voy a explicar el por qué pasó esto y luego les explico cómo solucionarlo. Entonces, el por qué pasó, porque en la configuración del ejercicio, la configuración en Canva o en Moodle se ve bastante parecida. Tiene estas opciones también. Entonces, ustedes van a tener esta opción de entregar a depósito o no. Seguramente, si pasa eso, que se está comparando una revisión a un trabajo anterior,
del mismo estudiante es porque la primera revisión se mandó al depósito. Mi recomendación aquí es que desde que configuran, si es un trabajo de múltiples revisiones, que es un trabajo que, por ejemplo, una tesis que se va desarrollando por partes, que todos esos ejercicios de revisión lo configuren sin depósito. Y así se ahorran estos altos porcentajes de similitud contra el mismo trabajo. Sin embargo, si ya les pasó y ya les salió una alta coincidencia, la recomendación, hay dos formas de abordarlo. Una, digamos, para hacerlo bastante rápido desde el depósito, ustedes tienen, y aquí me voy a ir a otro ejemplo, donde tengo, parece que está, donde tengo un trabajo que se ha entregado previamente. Este es un trabajo que yo ahorita tengo algunas fuentes excluidas y las vamos a ver desde acá. Las voy a restaurar todas. Y vean que este trabajo inicialmente tiene un 97%, pero porque se está comparando contra el mismo trabajo que se ha entregado previamente. Entonces, desde el reporte, si ustedes quieren solucionarlo brevemente mientras hacen una revisión, ustedes pueden excluir fuentes específicas. Tienen este botoncito aquí que dice excluir fuentes específicas. Y yo, por ejemplo, le puedo hacer clic a la fuente, ¿no? Esta es con la que está coincidiendo, que tiene un 97%, con esta tiene un 78%. Voy a excluir estas dos y vean que ya me baja a un 37%. Entonces, esto es como para resolverlo aquí. Estas fuentes excluidas me quedan acá. Si ustedes quieren que las saquemos completamente del depósito, se puede hacer también. En ese caso tienen que contactar al administrador de Turnitin en su institución y darles el número de trabajo, en este caso el primero que se mandó al depósito, para que lo retiremos. En cuestión de 24 horas, una vez que recibimos la solicitud, nuestro equipo de soporte retira ese trabajo de la base de datos. Entonces, esa respuesta un poquito larga, pero importante de cubrir. Gracias, María Belén. Y ahora vamos a continuar con las preguntas. Tenemos bastantes preguntas. Por aquí hay alguna que creo que complementa la anterior y dice, ¿qué sucede si el estudiante coloca un texto copiado entre comillas, pero las comillas las coloca con un color de fuente blanco? ¿Cuándo activo el filtro para excluir texto en comillas, el sistema lo reconoce? Sí, de hecho esa es una forma de manipulación del trabajo para tratar de cierta forma burlar la herramienta, ¿no? La utilización de texto, de cambiarle el color al texto o de también cambiar ciertas letras con letras en otros idiomas, como para cambiarles el sentido, ¿no? Que parece una S, pero no es una S porque está en otro idioma. Son diferentes formas de manipulación de texto que estudiantes hacen. Entonces, allí, pues, si ustedes se están dando cuenta de eso, algo alentador que les puedo decir es que nosotros, como parte del desarrollo y de avanzar nuestra herramienta, esta identificación de manipulación de texto, que es intencional, en este caso sí, la vamos a poder detectar a partir de, en los próximos meses vamos a estar lanzando estas mejoras a nuestro producto. Entonces, en este caso, pues si están las comillas, el sistema lo va a identificar y lo va a excluir. La idea sería, si ustedes identifican que esto está pasando, pues tomar las acciones con el estudiante, pero en el futuro la herramienta les va a ayudar a identificar cuándo esto esté pasando y les va a dar ciertas alertas. Entonces sí es algo que lo estamos tomando muy, muy en cuenta. Excelente, gracias María Belén. Por aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el tipo de clase estándar y maestra al momento de crear una nueva clase? No, gracias por esa pregunta. No nos estábamos metiendo mucho por acá, pero lo puedo tocar brevemente. Digamos, Turnitin en la parte nativa, que es donde estoy aquí, lo que les estoy mostrando, esto no aplica mucho no aplica de hecho a cuando lo utilicen por Moodle o por Canvas, pero en la parte nativa los ejercicios se utilizan o se crean dentro de una clase. Entonces lo primero que van a hacer es crear clases que se crean aquí. Miren que yo tengo esta clase normal,
y esta clase que tiene como secciones. Esta es una clase maestra que me permite a mí, como profesor, crear secciones adicionales o subclases, por así decirlo, y a esas secciones adicionales yo puedo agregarles un ayudante de cátedra, por ejemplo, que me está ayudando con cierta clase, o para clases donde hay más de un profesor o hay diferentes módulos que las manejan distintos profesores, ustedes podrían crear secciones aquí. También lo he visto en procesos, en áreas de investigación, por ejemplo, donde tienen como un revisor principal y tienen ciertos correctores o revisores de tesis, para que como el revisor principal tiene la clase maestra y le crea secciones a estos revisores, y así se pueden compartir la revisión de trabajos y la persona de la clase principal tiene acceso a los trabajos entregados, a los ejercicios de la subsección. Entonces, es un poquito, tiene unos usos específicos. No sería recomendable para una clase normal, donde usted es el profesor y tiene a su grupo de estudiantes, pero si les interesa como indagar un poquito más para usos específicos, con gusto nos pueden escribir a CS-Latam, ya se los pongo, y podemos apoyarles, ¿no? Para ver si es algo recomendable para ustedes o no. Pero esa sería la diferencia. Perfecto, continuamos con las preguntas y nos dice por acá el profesor Javier Soto, ¿cuál es el porcentaje de similitud para considerar que un trabajo está plagiado? Bueno, aquí refuerzo lo que les dije anteriormente. Esto sería identificar similitud problemática, y en ese caso yo creo que si ustedes, o sea, plagio es plagio, ¿no? Entonces creo que no hay como un porcentaje que me diga. Si yo veo, me voy a ir nuevamente a mi bandeja de entrada donde les enseñé todos los trabajos para ver los porcentajes. A simple vista es imposible para mí determinar por un porcentaje que hay plagio. Esto requiere revisión y hacer este proceso, ¿no? Ya sea que ustedes les permitan a sus estudiantes hacer su revisión previa a que ustedes lo revisen, o que ustedes pues hagan esta revisión. Pero a simple vista, por un porcentaje nada más, no hay forma en que yo les pueda decir, si tiene 35% de similitud, entonces es plagio. No, porque nuevamente vamos a que no todas las similitudes son plagio, ¿no? Hay similitudes que pueden ser aceptables, que son citas, y entonces tiene que haber una revisión. Entonces, esa parte de determinar si hay plagio o no, nunca se la vamos a dejar solo a la tecnología. Es parte de un proceso más exhaustivo de revisión, donde realmente tiene que haber un criterio del área académica y de la autoridad académica, que en este caso pueden ser ustedes, revisores, investigadores, etc. Entonces, sí es un poquito pues, más complicado. Ahora, nuevamente, dos indicadores importantes que yo vería de áreas problemáticas es si un trabajo me da 0%, así sin filtro, sin nada, yo vería que ahí pasa algo, ¿no? O si un trabajo me da un porcentaje muy alto de similitud, eso también me puede indicar que pudiera haber un problema. Pero no necesariamente yo puedo asumir que porque me está diciendo que hay un 100%, puedo asumir que es plagio otro trabajo, porque podría ser que se está comparando con el mismo trabajo que se entregó anteriormente, que ahí pues dependiendo de sus políticas se maneja de manera distinta. Entonces, un alto porcentaje es problemático y es un indicador para hacer una revisión más exhaustiva. Gracias, María Belén. Por acá el profesor Félix Lirio nos pregunta, bueno, más bien lo que pide es que explique el tema reporte con y sin depósito. Gracias. Perfecto, bueno, se los vuelvo a mostrar por acá. La parte de con o sin depósito es una opción para ustedes de si quieren que lo que se está revisando se guarde en nuestra base de datos de trabajos de Turnitin para que sea disponible para futuras comparaciones. Entonces, aquí nuevamente, opción de ustedes, cuando configuran el ejercicio, pueden decidir si es con depósito, se va a esa base de trabajos de Turnitin y va a pasar a ser parte de este acervo de documentos con el que luego comparamos. Y si lo marcan sin depósito, no va a pasar eso. Solo se revisa el documento contra la que ya existe, pero no se guarda. Entonces, ¿cuándo usar uno y cuándo usar el otro? Mi recomendación es que si están revisando un trabajo o creando ejercicios para revisión de trabajos para sus estudiantes, de algo que va a estar sujeto a múltiples revisiones,
Piensen en la tesis, piensen en un artículo científico que luego van a enviar a publicaciones externas, donde se va a revisar quizás primero en su universidad y luego lo van a mandar a una revista y se va a revisar nuevamente. En ese caso, háganlo sin depósito. La tesis, por ejemplo, hay muchas instituciones que ya al final, cuando ya se terminó todo el proceso y ya se va a cargar el repositorio institucional, allí como paso final alguien lo sube al depósito para proteger, digamos, y que pueda ser parte de los trabajos contra los que se comparan. Pero mientras esté en el proceso de desarrollo, creen ejercicios sin depósito. ¿Cuándo sí con depósito? Nuevamente, cuando ya es el final, cualquier tipo de ensayo o trabajo que sean trabajos finales. Ahora que me imagino que mucho de las tareas que tienen los estudiantes es quizás escribir un ensayo, escribir un análisis de un artículo, cualquiera de esos documentos los pueden mandar al depósito para evitar colusión. Entonces, hay un poquito de guía, ¿no? De cuándo escoger el uno versus el otro. Estupendo. Por aquí la profesora Ana Jesús Heredia nos pregunta, ¿el Turnitin también te reporta los errores del APA? ¿Dentro de estos porcentajes es correcto? No, Turnitin no está como casado en este momento con ningún estilo de citación específico, entonces no va a revisar si algo está bien citado o no. Lo que va a buscar nuevamente son similitudes. Si una de estas similitudes son citas, las va a identificar fácilmente y nos va a indicar, por ejemplo, en este caso aquí hay unas comillas al inicio, no hay comillas al final, no hay referencia, ¿no? Me enseña esto y yo puedo ver, ok, este texto coincide con algo, pero no está citado correctamente. Entonces, no está casado con ningún estilo de citación. En el futuro, una de las mejoras que viene en el futuro cercano es que vamos a poder identificar los distintos estilos de citación utilizados en el texto, ¿no? La tecnología va a poder analizar y decirles, en este trabajo se utilizó APA, o en este trabajo quizás hay una mezcla de estilos, ¿no? Hay APA, hay Chicago y hay Vancouver, ¿no? Que les muestra, digamos, áreas problemáticas. Pero en este momento no estamos revisando eso. Es parte de otra revisión que se debe hacer. Lo que sí les apoyamos es a identificar todas las citas como similitudes para que puedan hacer esta revisión más sencilla. Por aquí hay un comentario y tal vez reflexión también, no sé si puedes tú precisar en relación a este texto que nos deja aquí el profesor Carlos Alberto Higueras, y dice, buenos días, valiosa selección de valores muy importantes en la idiosincrasia de un alumno. Quizá este sistema no sea necesario en Noruega, o por lo que pienso que para trabajos de semestre, unos 6 por clase, de 40 a 60 páginas no se justificaría, aunque por lo contrario, si lo sea para tesis de bachillerato o licenciatura que pasan de 100 páginas. Mi pregunta, ¿qué pasaría si en esos 6 trabajos se descubren plagios en los que el alumno ha actuado más por ignorancia que por copiar y ahorrarse el trabajo? Por acá creo que complementa incluso la pregunta, porque veo una segunda intervención del mismo participante, del doctor Higueras, y nos refiere, por el corto plazo del final del ciclo, parecería no haber tiempo para que el alumno repita los textos presentados. Su opinión, por favor. No, muchas gracias y creo que va de la mano con lo que les decía anteriormente, ¿no? Que justamente vean más allá de el usar Turnitin como una acción punitiva para detectar plagio intencional. Hay muchos artículos que ustedes pueden buscar donde se ha analizado por qué los alumnos cometen plagio. Y de hecho el desconocimiento es una de las causas principales. Falta de tiempo, no saber manejar bien el tiempo, son algunas de las causas principales, ¿no? Más allá que realmente querer ser deshonestos. Entonces, en ese sentido, de hecho, yo estoy de acuerdo en que esta herramienta debe ser utilizada como una herramienta formativa. De hecho, por eso este sistema está diseñado para que el estudiante también pueda hacer sus propias revisiones y pueda, digamos, incluso antes de que les entregue un trabajo a ustedes puedan permitirle hacer sus revisiones. Yo estudié en Estados Unidos, en la universidad, hace por allá 12 años, y una de las cosas que a mí me permitían hacer
12 años atrás, me acuerdo claramente en una clase de literatura que teníamos que escribir ensayos, era hacer revisiones de similitud con Turnitin antes de entregar mi ensayo final. Entonces, el profesor me daba el uso de Turnitin como una herramienta, ¿no? Hacíamos la revisión del estilo de citación que se iba a utilizar, las herramientas que tenía para citar correctamente, etc. Y como parte de ese toolkit de herramientas, tenía yo el apoyo de poder revisar mi trabajo con Turnitin para asegurar yo misma y ser la gestora de mi aprendizaje, ¿no? Que es tan importante ahora, ¿no? De yo poder decir, ok, aquí me están saliendo estas similitudes que no quiero plagiar, pero no sé qué hacer. Entonces yo iba donde mi profesor y le preguntaba, oye, ¿qué está pasando? O tenía pues diferentes revisores o tenía recursos con los que podía consultar. Y así esto no se vuelve un acto punitivo, nuevamente donde estamos asumiendo que el estudiante está haciendo esto con una mala intención, sino se vuelve parte del aprendizaje. Y este es un poquito la intención de esta sesión de hoy, ¿no? Ver esto más allá de solo algo para revisiones de tesis. Si yo no lo utilizo desde antes y desde temprano, no estoy tampoco familiarizando al estudiante con este tipo de herramientas que le pueden apoyar a que ya cuando llegue al proceso de titulación, el estudiante ya sabe cómo manejar esta herramienta, qué es lo que se espera de él en escritura académica, y ya cuando llega a un proceso de titulación, ya las cosas se vuelven más fáciles, ¿no? Esto debe ser, de hecho, tenemos universidades donde desde el primer curso introductorio ven el uso de Turnitin como una herramienta formativa y tienen resultados maravillosos al momento que ese estudiante ya llega a su proceso de titulación. Entonces, un poquito para que vean más allá, y estoy de acuerdo con usted en que esto debe ser una herramienta formativa. Excelente. Por aquí tenemos la pregunta de Maydi Mejía. Buen día. Partiendo que la administración de la herramienta está en biblioteca y se brinda como parte de todos los recursos que ponen a disposición de la comunidad, ¿qué medidas o técnicas recomienda para conseguir que la herramienta sea utilizada por la mayor cantidad de docentes que no lo vean como más trabajo, sino como un recurso de apoyo a su día a día? Que en su recurso de ayuda a fomentar la calidad académica e investigativa de nuestra institución. No, súper buena pregunta, y creo que también importante el contexto de que pues dice que es un recurso de biblioteca, ¿no? Es un recurso más, y yo creo que parte de lo que nosotros promovemos y que como autoridades en las instituciones es crear esta sensibilización, no solo con los estudiantes, pero con el docente principalmente, para que también el docente entienda la importancia de formar al estudiante en estos valores, en ver el plagio más allá de solo una acción punitiva, y aquí voy a sonar repetitiva, pero es parte de enseñar valores de integridad y de hacer acciones concretas, ¿no? Para formar en estos valores. Y hacer una de las recomendaciones, por ejemplo, del ICAI, es tener como un código de honor, ¿no? Es que cada profesor en cada una de sus clases le dé un código de honor a su estudiante donde le diga, esto es lo que yo espero en cuanto a honestidad académica de ti, que hagas un trabajo con originalidad, que cites correctamente a todos los trabajos que utilizas, etcétera, ¿no? Que se promueva desde el inicio y que haya un entendimiento claro de qué es lo que se espera y un código de honor que el estudiante debe respetar y lo conoce previamente. Nuevamente, a veces asumimos que el estudiante debe saber que copiar está mal, pero no hacemos el acto de comunicarlo primero y de sensibilizar al estudiante. Y esto, solo ese acto tan pequeño crea, digamos, resultados impactantes. Y el ICAI nuevamente comparte mucho esto a través de toda la investigación y trabajo de sensibilizar que hacen con muchas instituciones. Y entre nuestras recomendaciones y lo que vemos de instituciones donde han creado esta cultura de originalidad y respeto a la propiedad intelectual y respeto al uso de las ideas y a atribuir correctamente, lo atacan por todos lados, ¿no? El docente, el estudiante, la investigación, biblioteca, realmente todos los actores son importantes. Entonces, mucha campaña de comunicación, sensibilización, crear recursos para que el profesor tampoco se sienta
perdido, ¿no? Porque a veces nuevamente esto lo ven como una carga y no queremos que sea así. Entonces nosotros tenemos muchos recursos y aquí voy a aprovechar este momento para mostrarles los recursos que tenemos en nuestra sección de recursos y de ayuda. Aquí en ayuda hemos lanzado recursos nuevos en esta, rápidamente, desde hace un mes atrás tenemos estos videos tutoriales, que son videos cortos. Aquí voy a ir brevemente para mostrarlos, desde la configuración básica hasta videitos cortos de cada parte del reporte de similitud, hasta retroalimentación y calificación en línea, ¿no? Entonces, ayudar y habilitar al docente para que no se vuelva una carga con recursos rápidos que puedan consultar. Y no solo para el docente, también para el estudiante. Entonces, esta es una de esas cosas. Tenemos también sesiones en vivo que hacemos cada mes. Aquí en esta sección de eventos ustedes pueden encontrar. Entonces, de esta forma también los podemos apoyar a ustedes a usar nuestros recursos para apoyarlos. Entonces, los invito aquí a visitar esto y si tienen alguna duda adicional, también escribirnos cs-latam@turnitin.com si quieren como conversar un poquito de estrategias, de cómo los podemos apoyar, pues también estamos muy abiertos a colaborar con ustedes. Gracias, María Belén. Y por aquí, bueno, la verdad es que hay muchas preguntas, no sé si las podremos atender todas, pero por aquí alguna que creo que nos atendió dice, Ana Patricia Crosby nos dice, algo fundamental es incentivar las citas y referencias, incluso en el parafraseo. ¿Cómo manejar los criterios respecto a este último? Es decir, el parafraseo. Sí, y aquí a veces también he tenido situaciones donde me contactan, ¿no? Docentes y me dicen, no, pero es que el estudiante ya parafraseó todo, ya no le debería aparecer similitud porque ya hizo paráfrasis de todas las similitudes que le aparecían en el texto. Entonces, creo que también es importante a veces, y aquí voy a la parte un poco unido a la respuesta de la pregunta anterior, ¿no? Habilitar al docente también con cómo enseñar y con recursos para enseñar los estilos de citación que se deben utilizar y recursos para compartir con el profesor. De hecho, aquí tenemos se los voy a compartir quizás, Kelly, no sé si les podemos mandar algunos links después a todos los participantes, pero tenemos una infografía que ayuda bastante, no la tengo a la mano, pero la voy a buscar, sobre cómo hacer una paráfrasis correcta, ¿no? Nuevamente sí, debe haber una referencia también al autor, porque pues estamos tomando una idea, la estamos explicando con nuestras propias palabras, pero tenemos que referenciar de dónde tomamos esa idea. Y eso es importante. Una de las cosas en las que Turnitin les puede apoyar allí es que Turnitin, si bien no va a identificar una paráfrasis bien hecha, donde se cambió la estructura, sí va a identificar intentos de malas paráfrasis. Y aquí tal vez les puedo enseñar un ejemplo de eso. ¿Y a qué me refiero? Va a identificar cuando se han hecho malas paráfrasis en el sentido de que solo se han cambiado ciertas palabras, pero no se ha logrado cambiar todo el texto. Y aquí me voy a ir a mostrarles un ejemplo de eso. Entonces, un poquito aquí voy a hacer una promoción al uso de Turnitin, pero pues les puedo apoyar en eso, identificar. Aquí tengo este ejemplo. Voy a mostrarlo en vista compartida para que veamos de este lado la fuente y veamos a qué me refiero. Un momento a que esto se cargue. Bien, acá nos va a aparecer. Entonces, vean que acá nos dice la investigación tiene como propósito proponer. Proponer no me lo está marcando porque vean que en el texto original dice desarrollar. Entonces aquí hubo un cambio de palabra, ¿no? Un modelo de éxito de gestión, acá de evaluación de la gestión. Entonces vamos a poder identificar cuando, en este caso pues esto tal vez no sea un ejemplo tan relevante como párrafo, pero sí para mostrarles cómo funciona el sistema y que pues realmente va a poder identificar similitudes, incluso cuando se han intercambiado ciertas palabras, y pues muchas veces el estudiante cree que esto es hacer una paráfrasis.
simplemente cambiar ciertas palabras y no es así. Entonces les va a apoyar en este proceso de enseñar una paráfrasis correcta y les voy a mandar una infografía a través de Kelly que les apoye también en cómo hablar de esto en el aula. Gracias, gracias. Claro que sí. Por supuesto, será bienvenido que nos remita las diapositivas, el material y los enlaces. Y como ya les venía comentando en los webinars anteriores, nuestra Dirección de Calidad Académica Docente y Curricular está preparando un repositorio donde se colocarán todos los webinars, porque a casi todas las conferencias nos los están solicitando. Y por supuesto el material es muy valioso, así que apenas terminemos este ciclo de webinar, se les informará cuándo estará disponible ya para que empiecen a ver las grabaciones o descargar el material proporcionado. Dice por aquí la profesora María Mercedes Tang, una de las políticas establecidas para presentar un trabajo de tesis es que tenga como máximo 10% de similitud en Turnitin. Sin embargo, los formatos de carátula se consideran como similitudes. ¿Hay formas de excluir estos formatos? Buena pregunta. En este momento, digamos, la forma más sencilla de eso sería a través de este filtro de fuentes menores, pero no es específico a la plantilla, digamos, o al formato. Sí es algo en lo que estamos trabajando. Ahora, yo sí, digamos, preguntaría si ese 10% permitido de similitud es antes o después de las exclusiones. Porque pues es diferente si es antes o después. Entonces, ¿y a qué nos referimos con ese 10%? Si es un 10% de citas lo que están permitiendo o 10% de coincidencias menores, y eso depende mucho de si ese porcentaje incluye ya ciertos filtros que su universidad, digamos, ha definido que se deben aplicar. Entonces, yo revisaría esto. Estamos revisando la opción de que se pueda a futuro excluir ciertas plantillas, porque pues sí es algo que escuchamos y que facilitaría los procesos de revisión. Entonces sí lo tomamos muy en cuenta para que lo sepan hacia el futuro. Genial. Por aquí nos pregunta el profesor Noé Rojas, ¿cómo trabajar el Turnitin en caso de contenidos que son el corpus de una investigación de textos y que el autor los ha copiado para analizarlos? Pues nuevamente aquí vamos al hecho de que no hay, dependiendo de lo que ustedes esperan, de que saben que es un uso o sea, que es un uso aceptado porque lo están utilizando para un análisis. Entonces, en ese caso, pues hay similitudes que ustedes saben que son aceptables porque se están utilizando para un análisis y puedes ver un poquito más allá de solo el porcentaje. Entonces, no lo vería como algo problemático siempre y cuando ustedes sepan que se está utilizando para el análisis y no como parte de lo que el estudiante está diciendo que es su idea, ¿no? Que es su aporte. Genial. Tenemos aquí la pregunta de Patricia Cateriano. ¿Cómo evitar el autoplagio cuando el trabajo de tesis es una ampliación de un trabajo previo para adquirir el grado académico? Es decir, es un segundo trabajo que toma como base una primera investigación ya publicada. Okay. En el caso de si esa primera publicación, si se mandó a Turnitin y se quedó en el depósito de trabajos de Turnitin, entonces con el autoplagio y eso como definición, entiendo que hay diferentes formas de manejarlo dependiendo de las áreas, de las distintas áreas de conocimiento, pero mi primer instinto sería pues citarlo. Decir que se está utilizando el trabajo previamente publicado y se está expandiendo. Entonces, citarlo como tal y para excluirlo y que no forme parte de el porcentaje de similitud ya como tal en el reporte, nuevamente utilizar esta opción de excluir fuentes y quitar. O sea, si hay como un alto porcentaje contra el trabajo previamente publicado quizás en el repositorio o en alguna revista, aquí se puede excluir fácilmente y ya no forma parte del contenido de similitud. Perfecto.
Bueno, creo que nos quedará algunas preguntas por atender porque imagino que ya también tiene su agenda, nos hemos excedido un Sí. poco. Para cerrar esta pregunta, ¿cómo se puede eliminar el archivo preliminar que por error se dejó guardado en la base de Turnitin? Eliminé el ejercicio, pero siempre sale en otras búsquedas. Uy, gracias por reforzar esta pregunta. Eh, para eliminarlo de tu vista, digamos de tu pantalla, y voy a ir para enseñarles a qué me refiero y qué es lo que entiendo que hiciste, ¿no? Voy a ir por acá. Y quizás lo que hizo la persona fue eliminar el ejercicio como tal o eliminar específicamente uno de estos documentos que estamos asumiendo lo mandó al depósito. Entonces, si yo elimino el documento de aquí, no me lo va a borrar del depósito. Entonces, digamos, esa no es la forma de eliminarlo del depósito. La forma de eliminarlo del depósito es que ustedes tomen este número de trabajo y le pidan al administrador de Turnitin en su institución que haga la solicitud a nuestro equipo de soporte técnico. Es una solicitud bien sencilla, común, que la resolvemos en cuestión de normalmente 24 horas, pero tiene que venir del administrador por temas de seguridad de datos, asegurar pues que estamos siguiendo todas las medidas de seguridad. Entonces tiene que venir del administrador y tiene que ser con este número. Si ustedes borraron el trabajo y ya no tienen el número, por lo que preguntan, pues eso fue lo que pasó, ustedes pueden dar información adicional, ¿no? Decir, el administrador puede decir, es en la clase tal, del docente de tal, trabajos que se entregaron en tales fechas, ¿no? Información que le ayude a soporte a identificar estos trabajos en nuestras bases de datos y que luego ellos puedan borrarlos. La forma más fácil, obviamente, es este número, porque esto soporte lo busca, lo pone y lo borra inmediatamente. Pero si ya no está visible en su sistema, entonces al menos decir su usuario, su correo electrónico de usuario de instructor, el nombre de su clase donde creó el ejercicio y el nombre del ejercicio. Esos serían como tres datos que podrían dar para que soporte pueda identificar esos trabajos. Y aquí les dejo, nomás para finalizar, el correo de nuestro equipo de servicios profesionales, porque pues veo que hay muchas dudas que quizás se queden por fuera, y aquí está este correo al que nos pueden escribir, cs-latam@turnitin.com, pues, y aquí podemos irlos apoyando si les surgen más dudas o si tienen dudas que no alcanzamos quizás a cubrir. De igual forma, yo voy a pedir quizás que para revisar estas dudas y ver si con recursos adicionales los podemos enviar para que igual se resuelva. Pero igual aquí les dejo nuestro correo de equipo y alguien pues los apoyará. Gracias, María Belén. La verdad es que esta sesión estuvo muy productiva, realmente muy interesante y muchas dudas. Eso significa que ya están utilizando Turnitin y eso es importante porque también es parte de nuestro propósito institucional, el hecho de que se pueda aprovechar las herramientas. Yo les estoy colocando aquí al grupo en chat de todos los participantes el enlace para el webinar del día de mañana. Así que yo les invito a que se inscriban, por favor, aquellos que aún no lo han inscrito, veo que aún no se inscribieron, perdón, veo que se pues conectan de diferentes partes del país, pero también de otros países. Por aquí veía que algunos de El Salvador, de México, de Argentina, entonces me da mucho gusto que estén participando y aprovechando esta información valiosa. Así que allí les dejo el enlace y por supuesto de USIL, claro que sí, ahí están que nos escriben y con mucha gratitud por toda la información. De verdad, gracias María Belén, gracias a todo el equipo de Turnitin porque hemos tenido reuniones previas, pues nos hemos sentido apoyados en este tiempo y porque consideramos que es una herramienta que USIL ya cuenta y que es importante que nuestros docentes la aprovechen al máximo y por supuesto los estudiantes. Así que pues me despido de todos los participantes. ¿A qué hora? Bueno, les animo a que vean el enlace que les acabo de dar. Allí dice el horario y la fecha. Y por supuesto también les voy a colocar ahora el enlace de todas las conferencias
para que ustedes puedan luego registrarse, por supuesto, a las conferencias que faltan, porque todavía hasta el día 26 tenemos conferencias y todas realmente importantes e interesantes en este tiempo. Así que, sin más, ya me despido, pues un abrazo para todos los que se conectaron, que nos sigan acompañando y toda nuestra gratitud para María Belén por su gran presentación. Gracias, un abrazo. Gracias a todos, un saludo y buena tarde. Bye.